Si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Eclesiástico 2, del 1 al 3. Hace algunos meses me encontré por la calle con un amigo, una persona que como yo tuvo un encuentro personal con Cristo y decidió seguirlo emprendiendo un camino espiritual. Me decía que recién empezó este camino todo fue como color de rosa y se sentía completamente feliz, pero que a medida que pasaba el tiempo y él leía más la Biblia, renunciaba más a cosas y amistades que lo alejaban de Dios, y se entregaba más y más a Cristo a través del servicio a los demás, no entendía por qué, si había dejado su vida pasada, equivocada en muchos aspectos, ahora sentía que las tentaciones llegaban por montones y eso lo tenía muy confrontado. Creo que esto mismo nos ha pasado a todos los que hemos tomado una decisión radical respecto a seguir a Cristo. Y hoy quiero que a la luz del Espíritu Santo analicemos, reflexionemos y saquemos conclusiones acerca de esto. Lo primero es que definamos qué significa la palabra tentación. En la religión, la tentación es una incitación a pecar realizada por el diablo. Entonces, quien tienta es el demonio, no es Dios. En la carta de Santiago nos dice, Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Y es por esto que cuando rezamos el Padre Nuestro, pedimos a nuestro Padre Dios que perdone nuestros pecados y acto seguido le pedimos que no nos deje caer en la tentación. Esto quiere decir que le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado. También es muy importante distinguir entre ser tentado y consentir la tentación, que es cuando caemos en el pecado. Todos nosotros, los creyentes, sabemos que tenemos un enemigo que es el diablo, quien está muy interesado en atacar principalmente a los que se dedican a pescar almas para llevarlas al cielo. Porque a quienes ya viven en el pecado y le obedecen, no tienen ninguna necesidad de atacarlos. San Antonio es un santo muy antiguo, de quien se cuenta que en una visión contempló que para todo un barrio solamente había un demonio tratando de hacer pecar a la gente, mientras que para una sola persona espiritual estaban 7 demonios atacándola. Entonces, él les preguntó por qué y le contestaron, es que entre los mundanos se invitan a pecar los unos a los otros, pero para las personas espirituales que llevan una vida cristiana, sí se necesitan espíritus infernales para hacerlas pecar. Pero hay una explicación más profunda que he recibido a través de la espiritualidad a la que pertenezco, que me complementa la razón por la cual somos tentados de esta manera quienes empezamos a caminar en Cristo, y cómo aumentan estas tentaciones en quienes avanzan en este camino espiritual. Resulta que tarde o temprano, cada uno de nosotros, los que hemos empezado un proceso de conversión, vamos a experimentar mientras avanzamos en este camino diversos grados de fatiga y desánimo, sentimientos de inutilidad y de fracaso, al punto de hacernos preguntas como estas: ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿Dónde está Dios? Y en algunos momentos nos daremos a nosotros mismos respuestas muy frustrantes, como por ejemplo, Dios no me ama, yo soy una persona mala, yo no tengo arreglo, esto no vale la pena, Dios no está aquí. Y entonces nos sentiremos como mareados, derrotados, inútiles.
Desde lo más profundo de nosotros veremos imágenes y sentiremos voces que de modo persistente nos harán sentir que estamos equivocados, que somos malos, que no debemos seguir, que Dios no existe o no tiene interés alguno en socorrernos. ¿Les ha pasado? Pues les voy a contar qué es lo que sucede. Resulta que a quien hemos decidido seguir y servir es al mismo Dios. Dios es el que es, no podemos olvidarlo. Y el que es eterno, es todopoderoso, es inasequible, es el Señor, es Dios, es el Altísimo y a la vez es profundidad eterna. Así que al acercarnos a Él, se producen en nosotros todos los efectos del ascenso a las alturas de los cielos y del descenso a las profundidades de los mares. Nadie que se acerque a Dios deja de sentir los efectos inexplicables de su inimaginable grandeza, de su profundidad y de su altura. Para poder entenderlo mejor, imaginemos lo que sucede con los escaladores de montaña y con los buzos. A medida que un escalador asciende o que un buzo baja en profundidad, experimenta en su organismo varias sensaciones que pueden ir hasta la pérdida del conocimiento si no ascienden y descienden de una manera controlada. Y así como sucede en lo físico y lo biológico, sucede también en el orden del espíritu. Dios es altísima altura y abismo profundísimo porque es eterno. Confrontar a Dios es confrontar la eternidad. Por lo tanto, ahondar en la presencia de Dios produce en nosotros experiencias serias, definitivas, impactantes, igual que subir a las alturas del cielo o descender a los abismos del mar. Así que si tú eres una persona que buscas a Dios, Dios es tu meta, haces en tu vida lo que Dios quiere, quieres para ti lo que Dios quiere, oras, te esfuerzas en ser mejor, en vivir y hacer como Dios quiere, y de pronto y sin saber cómo y por qué te das cuenta que no avanzas, que ya no puedes recorrer ese camino que escogiste, y sientes terribles sentimientos de impotencia, de frustración, de soledad, de culpa y de abandono, y te parece que Dios ha desaparecido. No debes aterrarte, porque todos los santos en mayor o menor grado han experimentado esto. Son las arideces o los llamados desiertos en la vida de los santos. Recuerda que el momento de la prueba de Jesús nuestro Señor fue en el desierto. Cuando te encuentres en un desierto espiritual, piensa que estás en el límite más alto de tu humanidad y tu espíritu está en la cercanía profunda de Dios y su presencia. Y si tú no estás preparado, puedes caer en las tentaciones que te presente el enemigo, porque él es muy astuto y siempre ataca con engaños de manera sorpresiva. Y es por eso que debemos orar mucho pidiendo el Espíritu Santo para poder discernir y no caer en tentación. No escuchar las voces y las imágenes que nos presenta el tentador, el malo, que acecha y que irrumpe con insidia para confundirnos y para dañarnos. Cuando estemos pasando por estos momentos de desierto, hay varias cosas que no debemos olvidar. Así estemos experimentando todo lo que hemos descrito. No debemos por nada del mundo bajar la guardia en la oración. Debemos seguir orando siempre. No debemos apartarnos de Dios jamás y en cambio sí refugiarnos en María Santísima, nuestra Madre. También debemos honrar el santo nombre de Dios constantemente. Así no sintamos ganas de hacerlo y así al hacerlo no nos diga nada. Repitamos siempre: Dios mío, lléname de ti. Y si el desierto es tan duro que ni ganas de decir esta frase tenemos, pues entonces repitamos por lo menos Dios, 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 porque el santo nombre de Dios basta. Él lo puede todo y lo hace todo. Mis hermanos, mucho ánimo. Si nosotros
no fuésemos tentados, muy probablemente dejaríamos de orar y tal vez nos dominaría la autosuficiencia y el orgullo. Si Dios permite que seamos tentados, es porque de esto podemos sacar cosas buenas, como confiar más en Dios y en su misericordia, como reconocer que somos débiles y que necesitamos de Dios para no caer en las tentaciones. Y asimismo, al pasar por esto, seremos más comprensivos con las debilidades de los otros. Decía San Bernardo que se cae en pecado más por debilidad que por maldad, y nosotros somos muy prontos a juzgar a quienes han caído, olvidando que o hemos caído también o hemos pasado por lo amargo de la prueba y solo la gracia de Dios nos ha sostenido. En todo caso, si llegamos a sucumbir ante cualquier tentación y pecamos, lo más pronto posible debemos hacer un examen de conciencia, no solo para reconocer que hicimos algo mal, sino para preguntarnos ¿por qué lo hice? Y descubriendo qué nos hizo caer, entrar entonces a combatir esta causa para poder seguir avanzando en el camino de santidad. Y obviamente buscar el sacramento de la reconciliación. Y por favor, evitar a toda costa aquella persona o aquel lugar o situación que siempre me hace caer en pecado. Porque si no lo hago y voluntariamente y a conciencia me expongo, pues entonces ya estoy cometiendo pecado, porque quien se expone al peligro en él perece. Y alguno pensará, pero San Pablo dice que Dios no permitirá que yo sea tentado más allá de mis fuerzas. Y sí, lo dice, pero con la condición de que yo no ande exponiéndome de manera consciente a la ocasión que sé que me llevará a pecar. Porque si lo hago de esta manera, haciéndome la que no sabía, pues seguramente la justicia divina no tendrá por qué darme la fuerza para vencer. Quiero terminar con las palabras de su santidad el Papa Francisco, advirtiéndonos acerca de las patadas de ahogado del demonio. Él dijo, es un derrotado, un condenado a muerte, pero sabe cómo seducirnos y nosotros, tontos, le creemos. Es rabioso, es peligroso, es un condenado ya derrotado, pero precisamente por ello no hay que tener nada que ver con él. Es más, hay que tener cuidado con sus patadas de ahogado. Pueden ser mortales. Nunca hay que acercarse al diablo, no dialogar con él, ni interactuar, ni tener ningún tipo de contacto. El demonio es un condenado, es un derrotado, es un encadenado que está por morir, pero es capaz de hacer masacres. Se disfraza de ángel de luz, pero es un ángel de sombra, un ángel de muerte. Ahora te invito a que nos dispongamos para hacer una pequeña oración. Cierra por un momento tus ojos, conéctate con tu Dios y vamos a decirle: Dios mío, dame toda la luz para no caer en tentación. Lléname de ti. Dame tu espíritu. Señor mío y Dios mío, en todo instante guárdame, protégeme, ilumíname. Amén, amén, amén. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido, darnos un me gusta y por favor, deja en los comentarios tus intenciones para que oremos por ti. Soy María Cristina y le pido a Dios que te bendiga.